gracias porque tú nos das la oportunidad de edificarnos en tu palabra. A través de este hermano, Señor, te pedimos que tú le sigas usando como instrumento, lleno de tu Espíritu Santo para poder instruirnos. Nosotros, Padre, que podamos tener oídos y corazones atentos a lo que tú nos quieres enseñar y a ponerlo en práctica. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. No puse la tarea, hermanos, porque pensé primero en terminar esta parte que le voy a dar hoy, para entonces luego poner la tarea. Terminar esta parte para poner la tarea. ¿Alguien se recuerda de lo que hablamos la semana pasada? Que pueda hacer una retroalimentación, por favor. ¿Alguien levanta la mano y dice yo quiero participar? Hacer una retroalimentación de lo que hablamos la semana pasada, de qué hablamos, qué compartimos. Amén. Ven. La semana pasada estuvimos hablando sobre los 4 largueros. Nos quedamos en el tercero. Hablamos de que el primer larguero son los oyentes, que nuestro sermón debe de estar preparado de acuerdo a nuestro público. También el segundo larguero, que es el propósito del mensaje, que es importante que nuestro mensaje tenga un propósito bien definido para nosotros poder llegarle a ese público, ¿verdad?, que le vamos a predicar. Y el tercer larguero que se habló fue sobre el tema, que el tema es el asunto del que se trata el mensaje, y es como la verdad central que se va a expresar, y se expresa en breves palabras. Entonces, nos falta el cuarto larguero. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La hermana lo dijo todo entonces. Bien. Entonces, hablábamos, sí, sobre, terminamos con el tercer larguero, ¿verdad? Que hay que buscar, decíamos que hay que buscar la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Decíamos que sobre todo lo que hacemos, Dios conoce, Dios sabe mejor que nosotros, ¿verdad? El tema que más necesitan los que van a escuchar el mensaje. Dios sabe más que nosotros, Dios tiene pues un conocimiento pleno porque Él nos hizo, Él hizo a las personas y Él desea impresionarnos con la idea que está dentro de su divina voluntad para la ocasión. Entonces, de que cuando usted da una palabra y usted entiende que esa palabra viene de parte de Dios, usted entiende que es Dios quien le está usando, usted se siente pleno, usted se siente bien y entiende que está haciendo aquello para lo cual fue elegido o fue escogido o escogida. Decíamos también que es de suma importancia que se busque a Dios con todo el alma antes de empezar a preparar el mensaje. Hay que buscar a Dios en oración. Continuamente decíamos que debe haber una plegaria en el corazón de que Dios nos ayude a conocer cuál es su voluntad para mi audiencia, cuál es su voluntad para mis oyentes. De verdad, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? Recuerden que como predicadores somos como un embajador del reino. Entonces, como embajadores, lo que nosotros hablemos es como que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, yo no tengo que decir, así dice el Señor, o Dios te dice, porque se supone que en ese momento yo soy la boca de Dios. Yo soy el instrumento de Dios. Yo soy la manera en la que Dios ha de hablarle a la gente. Por lo tanto, yo debo tomar esa posición con seriedad. Debo tomar la posición de instrumento de Dios con una gran seriedad, entendiendo de que lo que estoy haciendo no es cualquier cosa. Yo estoy siendo utilizado por Dios para hablar su palabra a oyentes que necesitan salvación y vida eterna. Sí, aun cuando ellos estén congregándose en una iglesia,
aun cuando ellos sean parte de una iglesia, de una congregación, todos todavía necesitan la salvación del alma en sus vidas. Amén. Entonces es importante. Hay que presentar temas variados para poder lograr la salud física, y la alimentación debe ser variada, o sea, debe ser balanceada. Si usted solamente le da pan a una gente, pan, harina en la noche, pan a las 12, más harina en la noche, oye, no viene a ver, usted va a tapar a esa gente. Hay que balancear el alimento. De la misma manera, el creyente necesita alimentarse de diferentes enseñanzas para poder tener vigor o fuerza espiritual, para que no esté lánguido o pasando hambre. Otro motivo de buscar cambios de temas es la necesidad de evitar la monotonía, decíamos, ¿verdad? De ser monótonos, de hablar siempre lo mismo, de caer siempre en el mismo lugar, de caer siempre con las mismas palabras, de llegar siempre a decir lo mismo. La gente dice, ay, viene otra cosa mío. Es como una gente que te cuenta siempre el mismo cuento, que te hace siempre la misma anécdota, que te hace siempre la misma historia, que los personajes de los que te habla siempre son los mismos, que no hay cambio, no hay nada diferente. Entonces, eso cansa, eso cansa. Entonces, tenemos que quitar, y no es que vayamos a entretener a la gente. El predicador no es un modo de entretenimiento, pero sí debe mantener en expectativa a sus oyentes o al auditorio. El oyente aburrido, poco beneficio va a sacar del mensaje. Bien, decíamos también que no se debe confundir el tema con el título. Ya eso lo dijo la hermana hace un rato, ¿verdad? El cuarto larguero es muy importante y es el texto. El cuarto larguero es el texto, ¿verdad? Ya con el texto tendríamos las 4 patas de la escalera, los 4 largueros. Ya por lo menos la escalera va a estar ya parada por lo menos, ¿verdad? Lo único que falta es buscar el texto para saber, y te dirá, pastor, pero lo primero que yo tuve fue el texto. Amén, gloria a Dios. Entonces complételo con los otros largueros o con las otras patas. Si Dios primero le da el texto, entonces en este caso el orden de los factores no altera el producto. En este caso de la homilética, si usted primero tuvo el texto y después tuvo otras cosas, no hay ningún problema. No se preocupe, no se desespere, que no hay problema alguno. La palabra texto no es una que se oye todos los días en la calle, pero sí tiene gran importancia en el mundo de la literatura. Digámoslo a mí que estudié literatura. Cuando se habla de un texto, en un mensaje, entonces se refiere al pasaje bíblico que trata o apoya mi tema. Es ese pasaje que va a apoyar el tema del cual yo voy a hablar. Entonces, mi tema tiene que tener base bíblica, un texto o más textos que lo avalen, que le den fuerza, que le den esa fortaleza que necesita. El texto, podríamos decir, es el eje del mensaje. El eje. Se planta todo el mensaje ahí y todo el mensaje va en lo que lo va a poner a girar, lo que lo va a poner a girar y lo que le dará forma es el texto, la palabra. Recuerde, la palabra de Dios es la que transforma el corazón. Dice que ellas son más cortantes que una espada de 2 filos. ¿Sabe qué significa eso? Había un tipo de espada que tenía varios filos. Entonces, se agarra por el medio y tiene filo para allá y filo para acá. Era un tipo de espada que había. Entonces la gente a veces debía tener cuidado de maniobrarla, porque maniobrándola podía cortarse a sí mismo. Podía cortarse también en el movimiento de la espada, podía dañarse a sí mismo. Entonces también dice la Biblia que ella penetra el alma, penetra los huesos, penetra el corazón y hasta los tuétanos de los huesos penetra
la palabra de Dios. O sea, que lo que más puede hacer el efecto y hacer la diferencia y producir un cambio en el corazón de la gente es la palabra. Es la palabra. Lo que va a producir el cambio en las personas es la palabra de Dios. No es otra cosa, es la palabra. No es el cuento, el bonito cuento que usted haga, no es la anécdota que usted le cuente, no es que, no. Lo que va a transformar el corazón, lo que va a cambiar la vida, lo que hará diferencia en el hermano o la hermana es la palabra de Dios. Ella es la que puede cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es lo que puede sacar de nuestra mente todo aquello que no le agrada a Dios. Lo único que no tiene ley en contra es la palabra, hermano. Es lo único ante lo que usted no puede refutar. Por más que usted brinque, por más que usted salte, por más que usted se revele, la palabra de Dios es eficaz. Ella sabe cómo hacer su obra. Amén. Entonces, esa palabra es el eje del mensaje, es lo que mueve todo el mensaje. Todo debe girar alrededor de la porción escogida de la regla de fe. Todo debe girar ahí. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestra enseñanza. Siempre, hermano, siempre. Sin el texto, podríamos decir que el mensaje sería como cualquier otro discurso, un discurso cualquiera. Pero como el predicador tiene la misión de presentar lo que dice Dios, no lo que él piensa, sino lo que dice Dios, entonces el texto llega a tener una importancia primordial en su enseñanza. O sea, si la prédica no es lo que yo digo, sino lo que Dios dice, entonces la Biblia tiene que tener una gran importancia y un gran valor en mi vida. Hay gente, yo he oído gente que se queja porque hay predicadores que dan el texto, pero jamás en la vida se acercan por ahí. Jamás. Lo leen porque hay que leerlo. Pero de lo que menos hablan, de lo que menos enseñan, es de las Escrituras. ¿Alguien quiere opinar, decir algo, comentar algo? Bien, pues seguimos entonces. No están hoy por... ¿Sí? Ciertamente lo que usted dice, yo lo he vivido en personas que te dan un tema, te leen un texto y ese texto no te lo, o sea, en su prédica no te abarcan lo que se leyó en el texto de la Biblia. Sí. Y a veces uno está como perdido porque uno cuando escucha la lectura de la Biblia, que uno escucha lo que leyó, uno está esperando un mensaje acerca de eso que se leyó. Sin embargo, no es así. Exacto. Y eso pasa mucho, hermano. Eso pasa mucho. Eso no es algo al azar que estamos hablando. Eso pasa mucho. Personas que ruedan mucho en el emocionalismo y hablan de muchas cosas. Entonces tienden a caer en lo mismo una y otra vez. Bien. Cuando hablamos, ¿verdad? Que sí, de esa parte, el texto llega a tener una gran importancia cuando yo comprendo que lo que voy a hablar es la palabra de Dios. Cuando yo entiendo que yo no puedo ir a enseñar a la gente asuntos seculares, sino que lo que yo voy a hablar es la palabra de Dios. Entonces el texto debe tener un porqué y un para qué. Entonces ese texto debe ser el eje central en el que gire todo mi sermón. ¿Cómo se hace alguien para escoger el texto apropiado? Mire, eso es difícil. O sea, entre tantos textos, ¿cómo yo escojo el texto apropiado para mi enseñanza? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Entonces vamos a ver tres cosas que deben influir en la selección de mi texto para yo poder predicar sobre él. Número uno, debe servir de apoyo para el tema que yo he escogido. Por ejemplo,
yo voy a hablar de fe, la fe, ¿verdad? La fe que cambia el mundo. Por ejemplo, yo puedo ir a Hebreos, ¿verdad? Puesto los ojos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo, por ejemplo, una fe que transforma, yo puedo ir a Hebreos 11 y citar de allí a esos grandes hombres y mujeres que demostraron su fe, no solamente en palabra, sino en hechos, allí a lo que se le llama, ¿verdad? El salón de la fama de la fe, Hebreos capítulo 11. Mientras que si yo quiero hablar de un ejemplo, una fe en acción, una fe en acción. Y yo quiero buscar una historia, y bueno, ¿por qué no buscar el texto de la mujer del flujo de sangre? Y yo puedo leer esta historia, pero si yo leo esta historia, yo no puedo irme a Hebreos 11. ¿Para qué? Si yo tengo una historia totalmente acabada aquí, tengo una historia que no necesita de otra ayuda para hacerme ver a mí una fe en acción. Esta mujer, dice la palabra, por así decirlo, que número uno, ella habló consigo misma. Lo primero que les puedo ver es que esta mujer, antes de mirar a la multitud, ella habló consigo misma y se dijo, mí misma, oye bien, para tú poder sanarte, tienes que caminar por entre toda la multitud, tienes que llegar ante Jesús y si es necesario ni verlo y por lo menos, aunque sea arrastrándote, debes tocar el borde de su manto. Y si tocas, oye, mí misma, si tocas el borde de su manto, entonces serás sano. Y después de hablarse a sí misma, ella me imagino que no lo hizo solamente ahí, sino que a lo mejor lo hizo en su casa y tenía que convencerse, ok, mí misma. Y si por si acaso se me sale la sangre y si alguien me ve y me agarra a palo o si la multitud me tumba y si yo me desmayo, no, espérate a mí misma, tú no te vas a desmayar. Acuérdate que dijimos que tú te vas a parar allí, tú mirarás a la multitud, vas a caminar por encima de la multitud si es necesario, vas allá donde esté Jesús, no le vas a hablar, tocarás el borde de su manto que sea arrastrándote y lo vas a tocar y te vas a sanar. O sea, ella a la primera persona que tuvo que convencer de que al tocar el borde del vestido del maestro sería sana, fue a sí misma. Y entonces ella tuvo que salir de su casa, mirar que era mucha gente la que estaba allí, me imagino, porque todo el mundo buscaba tocar a Jesús. Me imagino cómo esta mujer empezó a caminar y en fe esta mujer empezó a caminar diciéndose, óyeme, mí misma, tienes que tocar el borde del manto del maestro. Tienes que tocar el borde del manto del maestro, porque tú sabes que si tocas su manto, tú sabes que si te atreves a llegar a él, y me imagino que la empujaban, la chocaban, a lo mejor hasta se cayó en el camino. No son cosas que están ahí, pero yo puedo imaginarme la lucha de una mujer de fe. Y digo de fe porque ella tenía otra seguridad. Nadie me va a apedrear por verme ensangrentado. Era llena de sangre a lo mejor su vestidura estaba roja. A lo mejor se le había pasado la menstruación, a lo mejor varias veces, quizás hasta por los pies. Ella dijo, yo he ido a muchos médicos, he gastado todo lo que he tenido, pero en nada he mejorado. Entonces, esto es un asunto de fe. Esta es mi oportunidad. No es a ver si la pego. Mi misma ve a ver si la pega. Mi misma ve a ver si lo logra. Porque ya, total, una más, ¿qué importa? No, ella no fue a ver si la pegaba. Ella no fue pensando en si podía ser o no podía ser. En si podía llegar o no. Ella salió decidida. Yo voy a llegar. Y cuando yo llegue, tocaré el borde del manto de Jesús. Y cuando yo lo toque, yo seré sanado. Sencillo. Era una fe
que ella sabía que no iba a recibir la sanidad hasta que no tocara el borde del manto del maestro. Entonces, ella entendía que su fe tenía que ser puesta a prueba, o su fe debía ser una fe en acción. Debía accionar en lo que ella creía. Ella sabía, ella había oído, ella había escuchado el testimonio de cómo Jesús había dado la vista a ciegos. ¿Usted cree que eso fue de la noche a la mañana? No, esta mujer sabía. Esta mujer había oído que Jesús había permitido que cojos caminaran. Jesús había dado vista a ciegos, que sordos oyeran. Jesús había permitido que mudos hablaran. Y esta mujer dijo, si él hace todo eso, también puede curar mi enfermedad. Así que yo voy a donde él. Yo voy a romper brazos si es necesario. Yo voy a arreciar en contra de la multitud. Y pese, aunque muera en el intento, yo iré a Jesús, porque si lo toco, seré sano. Yo no tengo que ir a ningún otro lugar para yo hablar de esto. Y puedo traer esto a la gente de hoy. ¿Cuáles son los impedimentos que tenemos para poner nuestra fe en obra? ¿Cuáles son las dificultades que tenemos que pasar? ¿A quién tengo yo que convencer primero para que los milagros, para que los propósitos, para que la obra de Dios sea vista en mi vida? Al primero que tengo que convencer es a mí mismo. Al primero que tengo que convencer de empezar a caminar en fe es a mí, no es a nadie, no es a mi esposa, no son a mis hijos, no es a la iglesia. Al primero que debo convencer de marchar en pos de Cristo, de ir a tocar el borde del maestro, es a mí mismo. Es pararme y decirme a mí mismo, tienes que caminar hacia Jesús. Es así. Si no lo hago, nunca veré su gloria. Entonces, yo puedo sacar un mensaje de un texto y basarme a ese texto sin tener que ir más allá. Le repetimos. Entonces, ¿cómo se hace? Debo escoger, ¿verdad? El texto debe servir de apoyo para el tema escogido. Repetimos que hemos de anunciar lo que Dios dice, no lo que yo quiero, no lo que a mí me da la gana, no lo que yo creo simplemente, no lo que yo pienso. Si el tema no está fundamentado en la palabra de Dios, no hay por qué gastar tiempo hablando sobre él. No hay razón, no hay necesidad, hermano. Si usted va a hablar de pelota en el culto, entonces no lea la Biblia, simplemente hable de pelota. No sé si podía entender. Si usted no va a hablar del texto y usted va a hablar, por ejemplo, del dinero, hágase una reunión, entonces no lea la Biblia. ¿Para qué va a leer la Biblia? Hay gente que lee la Biblia solamente como un pretexto para que la gente le oiga. No, hermano. Tenemos que leer la Biblia porque vamos a hablar de ella. Porque mi sermón sale de ella, de las escrituras. Recuerde que las escrituras son el manual que Dios ha dejado para arreglar en nosotros las cosas que se dañen, que estén mal. ¿Ven? Entonces, número 2, el predicador debe entender bien el texto. Después que yo, ¿verdad?, entiendo de que la palabra de Dios es fundamental para yo predicar, fundamental, de que no hay que hablar de la palabra si yo no voy a tratar en base a ella. Número 2, yo como predicador, como maestro, como conferencista, como charlista, debo comprender bien el texto del que voy a hablar. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Hoy en mi devocional, yo iba a hablar sobre Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. 11, 12, 13. Que habla sobre los judíos y los gentiles. Ustedes que antes no eran nada, pero que ahora de dos pueblos, Jesús ha hecho un solo pueblo. Entonces, para yo poder hablar de eso, yo entendía que iba a gastar mucho tiempo porque tenía que ir a historia y es un devocional de menos de 5 minutos. Entonces, yo debo escoger un texto que de verdad yo maneje, que sea fácil, que sea cómodo y que yo lo entienda bien. Entonces, si usted va a predicar de un texto, trate de conocer, de entenderlo, de manejarlo bien,
de conocer los conceptos, de saber el contexto, de dónde viene ese texto y hacia dónde va. El predicador debe entender bien el texto. No puede arriesgarse a adivinar, a decir yo creo, porque a lo posible, a lo mejor que fulano dijo, no. Debes entender bien el texto. ¿Entiendes lo que lees? Si no lo entiendes, entonces busca a quien te lo explique, pero no quieras tú explicar lo que tú no entiendes. Debe entender bien. ¿Cómo podrá explicar a otros lo que él mismo no acaba de entender? ¿Cómo explicarle a alguien lo que usted no entiende? Debe entenderlo primero. Si no lo entiende, cambie, no lo predique. Váyase a otro texto. Mejor no lo predique. Ha habido casos en que un predicador ha tomado como texto una porción profunda y difícil de explicar, con el resultado de que nadie entendía claramente la verdad divina. Ahora, claro, hay textos que usted sí entiende y usted lo va a explicar para que los que están allí, que están errados, puedan entenderlo. Pero usted debe entenderlo primero, ¿verdad? Habiendo tantos textos claros en la Biblia, no hay necesidad, hermano, de escoger una porción que dé problemas al predicador. Y hay gente que le encantan esos textos ocultos, esos textos oscuros que tiene la Biblia. Porque sí, en la Biblia hay textos que son, a lo que llamaríamos textos oscuros, no porque son malos, sino porque no lo entendemos, hermano, porque no lo comprendemos, porque no están quizás a nuestro nivel, a lo mejor están a nivel de otro. Entonces, si no está a nuestro nivel, no lo prediquemos. Amén, Pastor José Luis. Sí, amén. Yo creo que ahí cabe lo que decíamos antes, lo que usted decía sobre a qué público vamos a hablar. Si podemos ver a los libros, los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús pues fue muy sencillo, muy llano, siendo Dios, teniendo toda la sabiduría del mundo, o sea, el dueño y el consumador de la sabiduría. Jesús le habló a la gente llano, le habló de forma sencilla. Entonces creo que es un ejemplo para nosotros, porque muchas veces queremos impresionar y lo que hacemos es confundir a los oyentes. Entonces, creo que debemos tener cuenta en eso, sobre el texto y a qué público también vamos a hablar para no confundirnos nosotros, porque si estamos confundidos también vamos a confundir a quienes nos escuchan. ¿Es cuándo? Amén, hermano. Así es. Ciertamente esa es la verdad. Nosotros a veces tendemos a buscar, como decimos, donde no pusimos. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay gente que se pone a inventar contextos que no, por ejemplo, yo nunca he predicado el libro de Ezequiel. Nunca, hermano. Pero, como usted dice, si hay un auditorio en un momento que lo amerita, que me lo pide, ¿verdad? Hablar de este libro, yo tendría que estudiarlo, tendría que sentarme, tendría que escudriñar, leer el libro completo. Tendrían que darme el tiempo suficiente para yo leer el libro y saber cuál es el texto y cuál es el contexto. Pero hay gente que se lanza a la candela. Yo no me gustaría. Entonces yo, un ejemplo, igual el libro de Apocalipsis. Yo predico sobre las 7 iglesias, yo predico sobre la adoración celestial, yo predico, pero hay cosas ahí en las que yo puedo predicar, pero entiendo yo bien el asunto de los sellos, entiendo yo muy bien el asunto de los caballos, los colores de los caballos. Entonces, hay que tener cuidado, no hay que, como hay gente, cuando hablan de los 144,000 sellados, ¿entiendes tú la numerología de Apocalipsis? Entendemos
que allí hay mucho simbolismo, entendemos la numerología, entendemos que esos números tienen un significado, entendemos el asunto del 666. Entonces, si yo no lo entiendo a cabalidad, no debo predicarlo, no debo arriesgarme a llevar una falsa enseñanza de lo que yo creo que no es lo que dicen las escrituras. Porque hay cosas que yo puedo creer, pero las escrituras no lo dicen. Entonces, cuidado con decir lo que yo creo, no lo que la Biblia dice. Enseñar lo que a mí me parece, no lo que realmente enseñan las escrituras. Amén. Cuidado con eso, hermano. Porque no se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Bien. Entonces, ha habido casos en que nosotros a veces hablamos la palabra y en vez de ayudar, confundimos a la gente. Tendemos a confundir a la gente. No debemos hacer eso, hermano. Bien. Entonces, el resultado, ¿verdad?, es otro. No hay ninguna necesidad de escoger una porción de la Biblia que dé problemas al momento de explicarla. Por ejemplo, hermano, algo tan sencillo como esto. En San Juan, capítulo 14, el Señor dice, quiero tomar mi Biblia para eso, para que ustedes vean cómo nosotros en ocasiones cambiamos la palabra tan fácilmente de lo que Dios realmente está diciendo. San Juan 14, versículo 1 en adelante, y dice la palabra, ¿verdad? Para que vayamos a esta parte. Entonces vean cómo nosotros tenemos predicado a veces y creemos que tenemos el dominio. San Juan, capítulo 14, 1 en adelante, dice la palabra: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí todo es una afirmación, hasta ahí no hay una pregunta, ahí no hay signo de pregunta. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Es una afirmación. Ustedes le creen a Dios, y como ustedes le creen a Dios, también creen en mí porque le creen a Él. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sigue Juan dando una enseñanza de lo que Cristo dijo en cuanto a la morada de Dios. Él dice en afirmación. Él está afirmándole a ellos, como le afirma que ellos le creen a Dios, como está afirmando en que ellos creen en lo que Jesús hace, en sus milagros, en sus proezas y en lo que él ha dicho. Y él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y eso es en afirmación. Allá hay morada, y eso era en término presente que le estaba. Y él dice: si así no fuera, está diciendo, si allá no hubiesen moradas, si no hubiesen morada en la casa de mi Padre, él dice, yo se los hubiera dicho. Y lo que yo le hubiera dicho es, pues voy a preparar lugar para vosotros. Él no fue a construir moradas. Él no fue a construir casas. Él no fue a construir edificios. Él no fue a construir unas moradas. Él fue a preparar. Una cosa es una construcción y otra cosa es la preparación para que alguien viva en una casa. Es como amueblarla, es como acondicionarla. Pero las moradas celestiales ya están, hermano. Antes de que Cristo se fuera, ya las moradas celestiales estaban. Él dice, yo a lo que voy es a preparar morada, a prepararla, a adecuarla en su momento para ustedes. Y él dice, y si así no fuere, yo os hubiera dicho, ¿verdad? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, es lo que le dice a ellos. Entonces, Jesús no fue a construir moradas, no fue a construir casas o a construir donde vamos a estar nosotros por la eternidad. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ese hay era en presente. Y no es que las que hay no dan. Y como las que hay no dan, yo tengo que ir a preparar otras. No es en ese sentido.
Es como adecuar el espacio. Es que no se preocupen que nadie se muda a una casa y se muda. Primero va, la limpia, aunque sea nueva, aunque sea nueva, de cajeta. Usted va y la limpia, la prepara, la condiciona. Aquí va la cortina, tiene que prepararla, ¿verdad? Para poner las cortinas, prepararla. Todo eso es preparación, hermano. Entonces, yo creo que entendamos eso. Debo entender el texto. Igual. Hay mucha gente que en San Juan, capítulo 14, ¿verdad? Cuando le pregunta, le dice a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Hay gente que utiliza mal el texto. Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ha visto al Padre, ¿verdad que sí? Entonces, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, no va. Nadie viene al Padre sino por mí. Viene, porque él antes había dicho que él es en el Padre y el Padre es en él. Acuérdense que servimos al Dios Trino, al Dios Trino. Y Jesús allí hablaba como el Dios Trino. Amén, hermanos. Entonces, hay textos que yo debo leerlo minuciosamente para no llegar a errores y para decir realmente lo que el texto está enseñando o lo que el texto está diciendo. Recuerdo que es la verdad divina lo que yo voy a enseñar y por lo tanto debo tener mucho cuidado al enseñarla a los demás. Bien, seguimos entonces. Antes de nosotros tomar la decisión final sobre el texto, hay que examinarlo a la luz del contexto. A la luz del contexto, ¿verdad? Recuerden, yo les decía que el libro de San Juan, su capítulo 3, completo, tiene un solo tema. Completo, tiene un solo tema. Aunque hablamos de la oveja perdida, perdón, el libro, estoy en Lucas ahora. En Lucas también, Lucas capítulo 15, si no me equivoco, también tiene un solo tema. San Juan 3 tiene un solo tema. Y aunque usted ve que nada más mencionamos San Juan 3:16, pero todo el tema de San Juan, desde que habla con Nicodemo y todo eso, hasta el finalizar, habla de la salvación de los seres humanos. Cuando usted se va también a Lucas 15, todo ese capítulo habla de un solo tema y es bueno que nosotros entendamos y sepamos eso. Amén. Yo tengo un proceso gripal enorme. La garganta me duele mucho. Bien. De no hacerlo, nosotros podemos caer en errores de interpretación. Si yo no busco el contexto de mi texto, yo puedo llegar a errores de interpretación. Y muchos cometen el error más grande también, que van a la parte A, la parte B. No, tiene que leer el texto. El texto, tiene que leerlo. No puede romper el texto en dos. Muchas de las sectas falsas aumentan la confusión por no interpretar unos textos a la luz de su contexto. Y eso lo lleva entonces al error. Lo lleva al error de las escrituras. Amén. ¿Cómo se puede explicar lo que es el contexto? De la siguiente manera. El contexto es todo lo relacionado con el texto. Es lo que precede o lo que está antes, ¿verdad? O lo que lo precede o lo que lo antecede, ¿verdad? En cierto sentido, es el fondo inmediato del texto. El contexto es lo que antecede y precede al texto. En otra palabra, es el fondo inmediato del texto. Podríamos decir que es el hilo completo de la historia o de la enseñanza que encierra el texto. Eso podríamos decir que es nuestro contexto. ¿Amén? Bien, Pastor José Luis. Sí, amado. Una vez estaba yo predicando sobre Pablo y decía que cuando Dios tumbó a Pablo el caballo y todas esas cosas, un miembro cuando yo bajo del púlpito, un miembro se llena de valor y me dice,
pastor, excúseme, pero la Biblia no menciona por un lado que Dios tumbó a Pablo de un caballo. Entonces yo me puse a investigar y es cierto, ese no es razón. ¿sí? La Biblia no menciona que Pablo fue tumbado de un caballo. Eso fue a alguien que se lo corrió. Y uno pues entonces ha venido pues diciendo eso, lo que escuchamos decir. Pero la Biblia nunca menciona eso. Entonces ahí pues, le dije al hermano que muchas gracias por la confianza y le di las gracias por eso, porque realmente fue una falta mía, porque no investigué nada, sino que hablé acerca de que cuando Pablo iba estaba persiguiendo, que iba a tal lugar, Dios se presentó y lo tumbó. Pero que la Biblia no habla de si él ha montado a pie o cómo era que iba. Sí, creo que habla de cabalgadura, que habla. Como habla de cabalgadura, entonces la gente entiende que es un caballo. Entonces, porque acuérdense que Pablo era un jefe y los jefes de por sí andaban en una montura, pero bien pudo haber sido de un camello, bien pudo haber sido de un camello. Lo que sí es casi seguro que no fue de una burra, de un burro, porque la posición de él como jefe no era lógico que fuera de un burro, pero pudo haber sido de un camello o pudo bien haber sido igual también, que la gente habla de que a Jonás se lo tragó una ballena. Y en ningún lugar de la Biblia habla de que fue una ballena. Habla de un gran pez, pero no habla de una ballena. Lo que pasa es que la gente ha tomado la ballena porque es uno de los peces que no mastica, sino que se traga su alimento totalmente. Se lo traga. Sí, hermano pastor, en psicología eso tiene un significado, que uno por la historia pues precede lo que está pasando o lo que pasó. Uno arma su hipótesis, su final, vamos a suponer, porque ya viendo el barco, todo, entonces uno arma una suposición de que pudo pasar así, pero que hay pastores que afirman que fue así, que fue una ballena, fue un caballo, y yo no veo eso bien, pero tampoco más. O sea, eso es lo que usted tenga su versión de las cosas, creo que tampoco eso no está mal, pero tampoco veo bien que afirmemos las cosas sin la Biblia mencionar si fue una ballena o fue un caballo. Sabemos que Pablo, como en el cargo que tenía, realmente pues era importante. Pero la Biblia no menciona realmente si fue tumbado o qué fue. Solamente dice que él cayó postrado. No habla que fue tumbado de un animal, tampoco se menciona la ballena, sino que fue un gran pez. Y aparte de la ballena, hay muchos peces que pueden tragarse a las personas. Así es. Lo bueno es que no demos lo que no, por ejemplo, alguien dijo, yo callo donde la Biblia calla. Yo no puedo hablar más de donde la Biblia calla. Entonces, lo que habría que hacer es un ejemplo, exactamente. Si tú puedes hacer una suposición, pero debes aclararle a la gente que tú estás suponiendo, que es una suposición. Vamos a decir que vamos a poner el animal como una ballena, ¿verdad? Pero la gente debe entender, no debe darlo como un hecho, sino como una suposición, y que ellos entiendan y sepan que tú estás suponiendo, para que no lo vean como una verdad absoluta y que no se hagan diciendo, no, mi pastor dice que fue una ballena, o mi pastor dice que fue de un caballo, y si mi pastor dijo que fue así porque mi pastor estudia mucho la Biblia. Entonces, cuidado, por eso mismo, debemos hacer entender a la gente que estamos haciendo una suposición para que la gente sepa que es bíblico
y qué no es bíblico. Por ejemplo, Amén. amén, hay mucha gente que dice que el fruto prohibido fue una manzana y hasta la pintan como una manzana, pero la Biblia no dice que fue una manzana. Otros entonces especulan que fue la parte que fue la vulva y el pene de Adán y Eva lo que hizo que ellos pecaran porque tuvieron relaciones sexuales. No, eso no es bíblico. Ahora, hay gente que lo da por hecho, que dice que fue eso o que fue la manzana. No, donde la Biblia calla, yo callo. La Biblia dice que comieron de un fruto y habla de un fruto. Y si fue de un fruto, no dice de qué fue. Y eso fue el pecado que cometieron. Amén. ¿Alguien quería hablar? Amén. Amén, Jorge. Sí, pastor. Yo lo que, sí, con lo que José Luis venía diciendo y añadiendo parte de lo que usted dice ahora, creo que el error está en cuando decimos la Biblia dice, sin decir. Porque como usted decía, podemos decir, o sea, yo me estoy transportando, me estoy imaginando cómo fue la escena, o sea, pero yo me estoy imaginando, no es que es así, ni que la Biblia dijo que es así. Pero muchos predicadores vienen y dicen, porque la Biblia dice que Pablo cuando iba camino a Damasco, el Señor lo tumbó del caballo, entonces ya estamos ahí blasfemando en lo que dice la palabra, o sea, estamos añadiendo cosas que la Biblia no dice. Exactamente. Ahora yo puedo decir, hay exégetas que dicen, hay estudiosos que dicen, hay predicadores que dicen, y yo ahí entonces estoy aclarando que no está en la Biblia, pero que hay personas que por ciertas razones aseguran que fue así. ¿Entiendes? O sea, yo Exacto. de lo bíblico y lo llevo a lo personal. Bien, pero debo aclararle a la gente. Es importante, hermano, que cuando algo no sea de la Biblia, la gente sepa que yo estoy diciendo algo, porque, óigame, voy a creer este punto. Cuando yo hablo de la Biblia, hay situaciones en las que son bíblicas, que es lo que dice la Biblia, y la gente debe saber cuando yo hablo lo que dice la Biblia. Hay otras cosas que son extra bíblicas, que lo dijo alguien, lo aseguró alguien, yo lo leí en algún sitio, pero yo debo hacerle entender a mi audiencia que eso es extra bíblico, que no está ahí, que no la daña, que no le añade, que no le quita, que no es malo, pero tengo que aclararle, no está en la Biblia. Lo dijo fulano, lo dijo Perencejo, así lo entendió Sutanejo, y yo le hago la cita. Ellos deben entender que es fuera, extra bíblico, está fuera de las escrituras. Y hay otra que es antibíblica, que hay cosas que yo digo que no están, que eso no está ahí. O sea, óyeme, no, porque la Biblia dice bien claro que la mujer no puede cambiarse el color de su cabello. Entonces, dice la Biblia que los tintes son pecados. Eso no lo dice la Biblia. En ningún lugar. La Biblia no dice que darte un tintecito es pecado. Pero hay gente que lo predica como que es pecado porque sacan del texto. Lo que la Biblia dice es que de donde nace el cabello, aunque yo me dé tintes, hablando de el poder, la perfección con la que Dios hace las cosas, que yo no puedo cambiar el verdadero color que tiene mi pelo. Que si mi pelo viene canoso por algún problema, por lo que sea desde adentro, yo puedo teñirme y que con el tiempo mi color real va a relucir. Que si mi pelo es negro, aunque yo me tiña de rojo, llegará el momento en que el negro se va a ver. No es que la Biblia esté en contra del tinte. Lo que la Biblia dice es que por más tinte que yo me dé, mi pelo tiene un color original dado por el creador. ¿Me entienden eso, hermano? Pero los que están en contra del tinte dicen que la Biblia dice que no te dará tinte, no puedes cambiar el color. Eso lo dice la Biblia, hermano. Ahora yo puedo decir, yo deduzco por este texto, yo deduzco que el tinte no es bueno, o yo deduzco por los químicos que tienen los tintes, que al final esto puede afectar a la persona, bla, 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 pero soy yo que lo digo, soy yo, es mi religión, es mi forma de ver el texto, pero no es lo que el texto dice. Pastor José Luis. Sí, vuelvo de nuevo con la iglesia pentecostal.
vuelvo de nuevo, que es experta en eso, en sacar el texto de contexto. No, la mayoría pues de esas personas pues no indagan, no investigan. Aparte de que Dios da, pero cuando tú te enfoques en algo, ya por más que Dios te quiera hablar, tú vas a hablar lo que está en ti, porque para ellos todo es pecado, los blowers, los salones, las faldas medias cortas, o sea, todo lo que tú haces para ellos es pecado, pero ellos porque ellos no van al meollo de las cosas, o sea, el texto lo sacan realmente de contexto, pero al 100%, porque es que ellos ya están enfocados en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen, en que todo es pecado y en verdad no es así. En verdad es que hubieron cosas que pasaron en ese entonces y había que tomar esas medidas para poder pues hacer frente a esas cosas. Y hablo de Pablo, como dice a las mujeres que callen, y esas cosas que ellos lo toman cuando Pedro dice que las mujeres vistan de manera decente, esas cosas. Había un problema ahí. Entonces ellos no entienden eso. Ellos cogen ese solo texto y por ahí se acaba el mundo. O sea, por esos dos textos lo cogen de ahí y ya. Lo sacan de contexto y de ahí forman una religión. Sí, ahora le voy a dar la oportunidad a los hermanos. Hay un problema y es que muchas veces queremos oír más al hombre que a Dios. Y lo que el hombre dice es ley, batuta, constitución, y no lo sopesamos con las escrituras. Entonces, yo creo que el problema no de todas, pero el problema de muchas iglesias, especialmente pentecostales, es que están oyendo mucho al hombre y están consultando menos la Biblia. Yo creo que debemos volver a las escrituras y sopesar lo que el hombre dice con lo que Dios dice. Creo que eso es lo que debemos hacer. Mirar lo que el hombre dice con lo que dice la palabra. Joel y después la hermana Guadalupe. Joel y después Guadalupe. Amén, que le digo porque no era. Bien, pastor, como se acaba de decir, y viéndome también como el pastor a la época pentecostal, en aquellos tiempos, mis tiempos, cuando yo echaba los dientes a la iglesia, yo recuerdo que había muchos hermanos que en ese entonces no sabían de letra. ¿Y qué sucede? Que ellos aprendían de la Biblia porque otras personas le decían o le leían los textos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando vamos a dar una prédica tenemos que contextualizar y leer bien lo que estamos leyendo y interpretar antes a través del Espíritu Santo qué nos quiere decir ese texto y buscando comparaciones y investigando sobre a fondo. Porque aunque me suene aquí, yo recuerdo que una vez una hermana que estaba predicó diciendo que Jonás se fue en un taxi. Y había muchos que se estaban riendo por dentro porque entendían y habían leído la Biblia. Pero quizás otros que no sabían de letra hubiesen pensado que sí, que Jonás sí había cogido un taxi. Y entonces yo me pregunto, ¿será que la hermana se confundió o fue que no leyó bien que fue a taxi, no en un taxi? Lo que yo creo es que ella debió, porque yo juego a veces con las palabras también. Digo un ejemplo de un mensaje de texto, le hablo pero ahí es que voy. Es que deben tener cuidado de hacerle entender a la gente cuando usted está haciendo una suposición o haciendo una comparación. Si no hace eso, puede llegar al error de que la gente lo vea como algo literal, como algo bíblico, como usted decía, exactamente. Hay gente que lo ve todo como Biblia. Entonces, y entiende que todo lo que el predicador dice encima del púlpito es lo que la Biblia dice. Entonces, el predicador debe cuidarse y debe cuidar a su audiencia. Que la audiencia sepa cuando él está haciendo una comparación
o está poniendo un ejemplo, o está utilizando algo del presente para señalarlo en algo del pasado, o lo que, o sea, hay que tener cuidado, hermano, que la gente no tenga como literal lo que decimos cuando hacemos una anécdota o cuando contemos hagamos una historia, que la gente sepa si es real o ficticia, si es bíblica o no es bíblica. Amén. Así que es importante por esa misma razón. Yo le tengo una pregunta y sobre el mensaje. Si Dios me habla a mí directamente, ¿yo puedo hablar eso hacia adelante? Depende de lo que Dios te hable. Porque, hermana Guadalupe, no doy la oportunidad ahora, no se preocupe. Depende de lo que Dios te hable. Un ejemplo. Una hermana me dijo un día que Dios le había dicho a ella que el deslizarse era pecado. Ella tenía que deslizarse. Entonces, que ella quería una oportunidad para decirle a las hermanas lo que Dios le había dicho a ella. Yo le dije, espérese, hermano, porque eso no está en la Biblia. Entonces, vamos a ver por qué Dios se lo dijo a usted. Pero yo conocí a la hermana. Le dije, ¿no será que usted tiene orgullo? Porque la hermana, cuando no iba al salón, andaba con la cabeza dura, que ni la movía para ningún sitio y ni se dejaba sentir en la iglesia. Cuando la hermana iba al salón, que se pasaba la plancha o se desrizaba, andaba así, era. Y hasta le daba a la gente con el pelo y andaba así. Y quería, levantaba la mano para alabar, hablaba siempre, solamente cuando iba al salón y se desrizaba. Entonces, lo que la hermana quería no era adorar, ni opinar, ni compartir. Era lo que ella daba, era que le dieran la melena, el pelo. Y lo que había en el pecado no era el desrizado. El pecado, lo que Dios quiere decir allá era que el pecado era el orgullo cuando ella se desrizaba. El problema era personal, no era generalizado. Pero a veces lo que Dios trata conmigo, yo quiero compartirlo con todo el mundo. No todo lo que Dios me dice a mí es para todos. Y cuando sea para todos, Él me lo hará saber. Pero no solamente a mí. Él también se lo hará saber a otros. Y eso se va a notar cuando el mensaje es para la comunidad, no para la persona. Y por eso es que hay tanta falsa doctrina y tanta gente hablando embuste de que Dios le habló para la gente. A lo mejor Dios trató contigo solamente. Es algo entre tú y Dios, no entre tú, Dios y los demás. Entonces, si tú entiendes que es un mensaje en lo que Dios te ha cambiado a ti, ahora tú puedes testificar lo que Dios ha hecho contigo y trabajar eso en ti. Y tu testimonio puede ayudar a otros. Pero primero ve por qué Dios te lo quitó a ti o te habló a ti. Es que queremos que toda nuestra experiencia sea abierta, y muchas veces quizás esa experiencia solamente es personal. Recuerden, la transfiguración de Cristo no fue totalmente colectiva. La transfiguración de Cristo, solo Cristo fue transfigurado, pero solamente 3 hombres pudieron ver esa gloria. Pero aunque ellos hicieron partícipe a nosotros, los demás no podían entender lo que había pasado en aquel momento. Entonces, ellos no pudieron hablar de la configuración porque no la experimentaron como estos otros. Y no era para todos, era solamente para ese grupo. No era para todo el mundo lo que ellos habían experimentado. ¿Ven? Hermana Guadalupe. Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno. Sí, tengo yo un texto aquí a la mano. Está en 2 de Pedro, refiriéndose al tema. Dice que ninguna profecía es de interpretación privada y que dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si no es de interpretación privada, y eso es refiriéndome a lo que estamos hablando en este momento en cuanto a la interpretación, entonces yo no veo por qué yo tengo que añadirle o quitarle al texto o a la palabra que Dios está dando. Y refiriéndonos a lo que es el tema de la profundidad, yo personalmente he escuchado personas que han hablado, que quieren predicar o están predicando un mensaje profundo. Estoy de acuerdo con el pastor José Luis que el lenguaje que Cristo usó
era bastante llano, simple y sencillo. O sea, él no estaba mirando que le estaba hablando a los saduceos, a los fariseos, que eran gente letrada. Él, como quiera, seguía usando un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento para todo público. Entonces, yo a veces no entiendo por qué algunas personas o algunos predicadores dicen escoger un mensaje profundo. Tampoco entiendo por qué, si la palabra de Dios me dice a mí que la profecía o la palabra dada por Dios no es de interpretación privada, yo debo darle una interpretación, si no yo puedo quizás explicar lo que yo entiendo o cómo lo estoy entendiendo. O de otra manera, digo yo, puedo orar a Dios para que me dé el entendimiento o la revelación de ese texto o de esa palabra que yo quizás quiero exponer. Pero no necesariamente la palabra yo tengo que interpretarla, digo, de manera privada. Para mí la Biblia es clara, sencilla, en cuanto a cuando Dios le da a usted una palabra, sencillamente usted busca la revelación de Dios, y como Dios les revela a quien Él quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiere, quizá la revelación que yo tengo no es la que usted tiene para otro texto particular. No sé si me puede explicar de eso. Sí, tenemos que recordar que a qué se refiere el apóstol Pedro. Recuerden, no podemos leer el texto fuera del contexto. Entonces, sí, ahí habla de la escritura. Tenemos que ver cómo lo tomaba la gente en ese tiempo, la escritura. Que habían personas que entendían que solamente ellos conocían la palabra, podían, a veces los judíos, que creían que ellos eran únicos. Pero vamos a ser sinceros, hermano, en algo. Hay textos en la Biblia que por más que le demos vuelta, hermano, muchos de nosotros no lo entendemos. Y yo no puedo pensar que hay textos a los que yo no le puedo dar interpretación, y con sinceridad se lo digo. Hay textos de las escrituras que para mí son textos, a lo que llamo textos oscuros, o sea, textos que yo no entiendo. Hay parte de las escrituras que yo personalmente yo no entiendo. Lo leo, lo oigo, lo acepto, busco la interpretación, hablo con Dios y Dios enmudece y calla y yo me mantengo tranquilo. Hay parte, por ejemplo, hay parte en la Biblia que yo no le busco la quinta pata al gato. Por ejemplo, hay gente me ha preguntado, ¿se salvó Sansón? ¿Sí o no? Bueno, las escrituras no lo dicen. Donde la escritura calla, yo callo. Donde la escritura habla, yo hablo. Quien le dio la fuerza a Sansón fue Dios. Entonces, yo no puedo decir se salvó o se perdió, porque en ningún lugar. Pero la Biblia dice que lo suicida. Ok, entonces, ¿quién lo llevó a suicidarse? Todo eso hay que ver. Entonces, hay cosas que yo digo, bueno, yo realmente, lo que la Biblia lo calla, yo no puedo decir nada más de lo que la Biblia dice. Entonces, a veces los evangélicos queremos interpretar toda la escritura y a lo mejor yo no tenga la capacidad y tenga que oír a alguien más hablando de ese texto. Entonces, no toda la escritura yo tendré la capacidad para interpretarla. Habrán textos que yo creo, que yo pienso, tengo la interpretación. A lo mejor no sea verdad. A lo mejor no sea verdad. Entonces, yo sí creo, y no quiero derribar eso, hermana Guadalupe, yo sí creo que Dios puede traerme la interpretación de algo, porque Dios es soberano. Y Él es el dueño de esa escritura. Él la hizo y Él la conoce mejor que yo. Lo que yo debo tener es la capacidad y la humildad para saber si de verdad esa interpretación viene de Dios o viene de mí. Yo debo tener la sensibilidad, debo tener la sapiencia y ante todo debo tener esa humildad para entender que yo no me estoy inventando una interpretación o me estoy suponiendo algo, y por lo tanto debo tener mucho cuidado de dar por asentado que eso es palabra de Dios y ley de Dios lo que yo estoy interpretando. No estoy totalmente de acuerdo con que la Biblia es muy simple. Miren, la Biblia es uno de los libros más complejos que hay. Se la voy a poner, lo único que hace la Biblia
más llevadera para nosotros es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero usted le puede poner la Biblia a un doctor en leyes. Usted le puede poner la Biblia a un abogado, a un ingeniero, a cualquiera, a un filósofo que estudie. Y siempre lo que le va a dar es una interpretación privada fuera del contexto real, histórico o de lo que Dios quiere decir. Me explico. Un abogado te va a hablar de la Biblia en base a lo que él entiende, no en base a lo que Dios está diciendo en ella. Pero el Espíritu Santo es el que nos da la luz, es el que nos abre el entendimiento para poder ver la Biblia conforme a como Dios la ve. No sé si me doy a entender. Cuando yo no era cristiano, yo leía las escrituras. Yo sé de lo que le hablo. Cuando yo no era cristiano, yo leía las escrituras. Y yo la leía todas las noches para mi mamá. Pero el hecho de que yo la leía y yo quería explicarle a mi mamá lo que decía, yo no la entendía. El etíope era un lector del libro. El etíope era un hombre conocedor. El etíope era un gran jerarca. Era alguien de la alta sociedad. El etíope no era un loco viejo. Uno que andaba en un carruaje era muy cercano a una autoridad elevada. Y el etíope estaba leyendo el libro de Isaías, si mal no me acuerdo. Y aunque él lo leía, él no lo entendía. No lo entendía. Y era un hombre desconocedor. Por eso es que a él le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? Y él dijo, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces, no importa quiénes seamos o el tiempo que tengamos en el Evangelio, habrán textos, hermanos, que con humildad se lo digo, no tendremos la interpretación. No la tendremos porque carecemos del conocimiento. Hay textos que hay que irse obligatoriamente a un diccionario, a una concordancia, a un comentario bíblico. Hay que ir más allá, que no va a haber, hermano, perdónenme por lo que le voy a decir, pero hay textos, hermanos, que si yo no tengo la sapiencia para entenderlo, no me va a llegar del cielo. Perdónenme por la franqueza que le estoy hablando. No, yo en serio, no me va a llegar del cielo una interpretación de un texto profundo. Va a llegar por el estudio continuo y minucioso de esa palabra. Le voy a poner un ejemplo sencillo, hermano. El texto que dice, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre, era un texto oculto para mí, que yo creía tenía la interpretación de ese texto. No, yo no creo en nadie, yo nada más creo en Dios, yo no creo en hombre, el hombre me falla, el hombre, y ese texto no dice eso, no habla de eso, pero yo creía que le daba la interpretación correcta y que yo no podía creer en los seres humanos porque me iban a fallar, me podían abandonar, me podían traicionar, y el texto no habla de eso en ningún lugar. Yo tuve que escucharlo de uno que sabe más que yo, y que lo buscó minuciosamente en las escrituras y en los textos antiguos y en el hebreo, para yo poder caer en cuenta de que yo estaba equivocado en un texto de que prediqué muchas veces. Entonces, la escritura yo la voy interpretando en base a mis conocimientos también terrenales. Eso va a depender mucho de ahí también, hermano. Mis conocimientos de los conceptos que yo puedo manejar van a ayudarme bastante a poder entender las escrituras, y yo creo que el trabajo se le puede también hacer más fácil al Espíritu Santo. No es lo mismo la manera en la que Pablo pudo entender lo que el Espíritu Santo nos decía a como lo entendió Pedro. No es lo mismo, no es lo mismo, hermanos. Yo respeto a aquellas personas que tienen una revelación que viene de parte de Dios, o esa revelación que Dios le bendice. Yo vengo de ese mundo, hermano, yo vengo de ahí y yo creo en lo que Dios puede hacer, pero esa misma revelación con un conocimiento pleno, con un conocimiento buscado, con un conocimiento que tú lees, que tú escudriñas las escrituras, esa misma revelación será más acabada y será de mayor bendición para aquellos que te escuchan, sin importar quién sea. Es lo que yo entiendo, pero sí, yo respeto esa parte. Hermanos, esa última, mire, volé algunas cosas para hablar la semana próxima. Yo volé como 3 diapositivas. La semana que viene volveré a esa diapositiva
y voy a añadir otra cosa. Pero esto que está aquí es la tarea. Cuando usted busque, escúcheme, para mí se me olvida a veces ponerlo ahí. Cuando usted busque, van a tener todos que abrir el video otra vez. Cuando usted abre el video, si usted no quiere oírme todo lo que yo hablé, lleve el video al final. Y en el final usted va a ver esa diapositiva. Y usted entonces va a poder hacer la tarea. O tírenle foto ahora. Tírenle foto porque esa es la tarea para la próxima semana. Amén. Pastor José Luis, y terminamos. Sí, amado, solamente es para, como ya estamos ya en el mes de diciembre, en los días festivos, para saber qué esto nos dice en cuanto a la salida y cuando regresamos. Segunda semana, en la otra semana terminamos. Yo quería, déjame decirle para estar claro. Déjenme ver. No, en la otra semana. Faltan 2 semanas. Nos quedan, espérense. Ok, estamos en diciembre, ¿verdad? Diciembre, 2 semanas nos quedan. El 9 y el 16. El 16 salimos. Bien. Gracias, okay. Gracias. Y ahí seguiremos entonces por el grupo, dando algunas informaciones para que no se me caiga el grupo. Pero serán informaciones solamente. Bien. Gracias, hermanos. Recuerden, no siempre estaremos en todo totalmente de acuerdo. Por eso es mundo. No siempre estaremos de acuerdo en todo, pero gracias por sus aportes. Gracias a José Luis, gracias a Joel, gracias a la hermana, se me olvidó el nombre de la hermana, Guadalupe. Gracias porque siempre están ahí haciendo su pregunta o dando sus opiniones. Eso es importante, hermano, que ustedes opinen. Terminamos. Gracias por soportarme y pues oramos al Señor para que el Señor les dé una buenas noches. Yo tengo ya un material para ustedes en la mano. Tengo que reunirme con José Luis y tengo que ir a La Vega a entregarle eso pronto, si Dios quiere, a ustedes, hermanos. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por este tiempo, por los hermanos que se están congregando, se están reuniendo, los que no pudieron. Señor, bendíceles, ayúdales y dirígeles. Bendice nuestras vidas y fortalécenos. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Que pasen buenas noches, que duerman bien. Amén. Igual para todos. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Amén, amén.